Bienvenidos a la Unión Hacia Europa, bienvenidos a la Unión Hacia Europa desde el hemiciclo del Parlamento Europeo, bienvenidos al video podcast con el que 20 minutos te ha ido contando el antes de las elecciones europeas que se han celebrado este domingo y con el que 20 minutos te va a contar también el después de las elecciones europeas. Va a arrancar una nueva legislatura en la Unión Europea. Lo cierto es que las elecciones europeas han sido unas elecciones que han tenido diferentes lecturas. Por una parte, el europeísmo clásico liderado por el Partido Popular Europeo, que ha vuelto a ganar estos comicios, mantiene el tipo, aguanta una mayoría constructiva para la próxima legislatura y contiene, en cierto modo, el importante auge de la extrema derecha. Es una derecha radical que con su victoria, sobre todo en Francia, ese gran triunfo de Marine Le Pen, coge un impulso muy importante para los próximos 5 años en la Unión Europea y tendrá la opción de condicionar algunas de las principales políticas. A la victoria en Francia de la ultraderecha se suma también un triunfo muy importante de Giorgia Meloni en Italia, que la consolida también como una de las más importantes líderes en la Unión Europea. Otra de las grandes sorpresas de la noche fue el resultado histórico de Alternativa para Alemania. El partido radical germano quedó en segunda posición, solo superado por una imponente CDU, por el centro derecha, y además superó con mucha diferencia a los 3 partidos de la coalición de gobierno, el SPD, los Verdes y los Liberales, cuya caída además va a condicionar los próximos meses del ejecutivo de Olaf Scholz. Después de las elecciones es importante quedarnos con los protagonistas, ¿no?, de la que fue la jornada electoral. En este sentido, vamos a destacar 3 nombres como grandes triunfadores de la noche y 3 nombres como grandes perdedores de la noche. En primer lugar, hay que empezar con los 3 ganadores de la noche electoral. Por una parte, Marine Le Pen en Francia, resultado espectacular, por encima del 30% de voto, que además convierte a su partido, Reagrupamiento Nacional, en el partido más grande del nuevo Parlamento Europeo, con un total de 30 escaños. Este resultado provocó, de hecho, que el presidente francés Emmanuel Macron convocase elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. Se celebrarán el próximo mes de julio, porque entiende el presidente galo que estas elecciones europeas han sido un suspenso a su gestión como líder en el país. Tiene previsto seguir en el cargo, evidentemente, hasta 2027, pero no para de perder pruebas de fuego. La segunda ganadora de la noche ha sido Giorgia Meloni, consolida su liderazgo, victoria con mucha diferencia en Italia, victoria cómoda, que además le permite a nivel nacional refrendarse como una primera ministra firme, como una primera ministra, vamos a decir, que ahora navega en una balsa de aceite, algo que es raro en Italia, porque es un país muy dado a la inestabilidad política. Y los terceros triunfadores, Alternativa por Alemania, la derecha radical en el país, segunda fuerza, resultado histórico, el mejor resultado histórico para la formación, que además condiciona las dinámicas también nacionales, porque el ejecutivo semáforo socialdemócratas, liberales y verdes se ha quedado en mínimos, y esto también podría precipitar los acontecimientos en el país. Por otro lado, precisamente los perdedores, uno de los grandes perdedores de la noche ha sido el canciller alemán Olaf Scholz. Peor resultado histórico para su formación, que además se une a una caída estrepitosa de sus socios, tanto de los ecologistas como de los liberales. De momento no hay grandes reacciones a nivel nacional, nadie habla de elecciones anticipadas, nadie habla de dimisiones, pero el mapa en Alemania ha cambiado por completo, porque la gran victoria de la CDU y el gran resultado de Alternativa por Alemania desplazan a los votantes hacia el espectro de la derecha ideológica en el país. Así que vamos a ver unos meses de unos equilibrios muy complicados en Alemania. También tenemos, precisamente, ya mencionado a Emmanuel Macron, el motor de la Unión Europea. Francia y Alemania ha escorado su elección hacia la derecha y Macron es otro de los grandes perdedores. Ha reivindicado un discurso muy europeísta a la francesa, como suele ser habitual, haciendo hincapié en la autonomía estratégica de la Unión Europea, la ayuda a Ucrania, incluso ha puesto sobre la mesa la opción de mandar soldados sobre el terreno para seguir apoyando a Kiev. Bien, pues esta fórmula no ha tenido una respuesta positiva en las urnas y, como decíamos antes, ha provocado un adelanto electoral de esas elecciones legislativas en Francia. Y digamos que también hay un tercer perdedor
más amplio en el nuevo Parlamento Europeo, que son los partidos a la izquierda de los socialdemócratas, es decir, el grupo de la izquierda en la Eurocámara y el grupo de los verdes son los dos grupos que más han caído respecto a la anterior legislatura, aunque sobre todo los votos de los ecologistas pueden ser decisivos para seguir formando una mayoría centrista en el Parlamento Europeo. El análisis que hacían los verdes en la noche electoral era precisamente ese. Su resultado particular ha sido muy malo, pero si ven el mapa completo siguen siendo importantes en la toma de decisiones. Vamos con los datos, vamos con 3 datos, 4 datos, 5 datos clave de estas elecciones europeas. El primer dato, partido mayoritario en la nueva Eurocámara, Reagrupación Nacional, Francia 30 escaños, Marine Le Pen en todo el panorama político de la nueva Unión Europea, del nuevo Parlamento Europeo. Su formación es la que más fuerza va a tener dentro de la amalgama de partidos políticos que tenemos. Después, en el caso español, un dato importante. El Partido Socialista va a seguir siendo la formación mayoritaria dentro del grupo de los socialistas y demócratas. 20 escaños, esto parece que va a asegurar sin ningún problema la continuidad en el liderazgo del grupo precisamente de la española Iratxe García. Tercer dato, una suma que es la de la derecha radical, no llega a una suma potente para condicionar del todo las mayorías, aunque sí puede hacerlo en las políticas concretas. Vamos a ver cómo se desarrolla cada votación en el Parlamento Europeo. Cuarto dato, el dato de la izquierda, del grupo de la izquierda, el grupo más pequeño en la nueva Eurocámara, 36 escaños. Se ha quedado al borde de no poder formar grupo propio. ¿Esto qué quiere decir? Bien, hay un mínimo de escaños para poder tener grupo propio en el Parlamento Europeo. Estos son al menos 32 escaños de 7 países diferentes, de 7 Estados miembros diferentes. Sí que cumplía la izquierda esa segunda parte, pero ha estado a punto de no cumplir la primera. Su caída ha sido estrepitosa y ha estado, como decimos, a punto de no poder estructurarse de manera, digamos, unitaria en el nuevo mapa del Parlamento Europeo. Y el último dato importante, la participación, más de un 51%, es decir, una subida tímida respecto a 2019, pero al fin y al cabo un ascenso de la participación, que era precisamente el principal objetivo del Parlamento Europeo como institución, esa llamada a la participación, esa llamada a proteger la democracia, a no darla por sentada. Lo cierto es que en la mayoría de Estados miembros la participación ha subido, en algunos de hecho de manera considerable, y todo eso, toda esa suma ha dado un dato de participación general que se valora muy positivamente aquí en Bruselas. Otra de las claves que habrá que tener en cuenta para el arranque de esta nueva legislatura será cómo se organicen los grupos políticos en el Parlamento Europeo. Hay 2 partidos clave en esa reorganización, que son precisamente Alternativa para Alemania y también los húngaros de Fidesz, el partido de Viktor Orbán. En función de cómo se distribuyan sus eurodiputados, podremos tener un mayor o menor peso de la derecha radical en la nueva Eurocámara. Hay que tener en cuenta aquí 2 números clave. En esa nueva Eurocámara de 720 eurodiputados, la mayoría simple, es decir, la mitad más 1, son 361 asientos, pero hay una mayoría cualificada que será también importante en el día a día de la legislatura. Esa mayoría cualificada de 2/3 suma un total de 480 eurodiputados. Bajo estos 2 números tendrá que funcionar el nuevo Parlamento Europeo, adoptando medidas que serán decisivas en el porvenir, no solo de la Unión Europea, sino también de socios internacionales. Hablamos, por ejemplo, de la situación en Ucrania. Y con esto pasamos a la gran pregunta, la última gran pregunta después de las elecciones europeas, que es cómo quedaría el nuevo Parlamento Europeo para la legislatura 2024-2029. Hay que recordar que la nueva legislatura en realidad echa a andar el próximo 16, 17, 18 de julio, cuando se celebra la sesión constitutiva de la nueva Eurocámara en Estrasburgo. Ahí ya empezaremos a hablar de la elección de altos cargos, del reparto de vicepresidencias en el nuevo Parlamento Europeo, pero de momento los números son los siguientes. El grupo mayoritario en el nuevo Parlamento Europeo será el Partido Popular Europeo, seguirá siendo el Partido Popular Europeo. 189 escaños en total, una subida muy importante respecto a la pasada legislatura, más de 10 escaños de crecimiento,
pequeña caída a la que ha sufrido el grupo de los socialistas y demócratas, S&D, las siglas en inglés, 135 escaños en la nueva Eurocámara. Tercera fuerza seguirá siendo, pese a también caer de forma más o menos tímida, ha conseguido frenar la sangría al grupo liberal, 80 escaños en total en el Parlamento Europeo. Después ya encontramos a los dos grupos de derecha radical, conservadores y reformistas europeos, que se quedan con 72 escaños por los 58 de Identidad y Democracia. Después ya tenemos a las dos familias más pequeñas en el nuevo Parlamento Europeo, que van a ser los Verdes, 52 eurodiputados, y el grupo de la izquierda con 36. Y después pasamos a dos clasificaciones que van a ser importantes. Los no inscritos, es decir, los que no han tenido un grupo político asignado durante la pasada legislatura, 46 escaños. Habrá que ver cómo se pueden distribuir en la próxima legislatura, pero de momento quienes no tienen familia política, los no inscritos, repito, 46 escaños. Y el Parlamento Europeo nos facilita una última clasificación que lo llama otros, 52 escaños en total para partidos que son nuevos, es decir, que se incorporan al Parlamento Europeo por primera vez y o que no tienen afiliación política en ningún grupo, no la han tenido nunca y ahora, bueno, pues tendrán que buscar, digamos, acomodo en el nuevo mapa del Parlamento Europeo, que tendrá un total de 720 eurodiputados. Serán 15 más que en la legislatura que pues ya está terminando. El relevo se dará, como decimos, el próximo mes de julio. Y hasta aquí un nuevo episodio de La Unión hace Europa. Seguiremos contando la Unión Europea en esta nueva legislatura, como siempre, en 20 minutos.